Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Bueno, no sé, hubo un inconveniente con la otra junta que no acababa, pero bueno, ahora Baruch Hashem ya estamos. Vamos a empezar con nuestra clase de Naví. Espero que estés bien. Jodesh Tov. Y vamos a continuar. Nosotros nos encontramos en el libro de Melahim Aleph, en el Perek Haf, en el cual el Naví nos cuenta, nos enseña más bien, la verdad es que no es correcto decir nos cuenta, porque no, el Naví no es un libro de cuentos, ni la Torah tampoco, es un libro de Musar, es un libro de Ashkafá, es un libro de enseñanza. El Naví nos está enseñando, casi ya vamos a acabar el libro de Melahim, Melahim Aleph, perdón, y está pasando ahora una cosa muy interesante en la vida de Ahab. Ahab lo vemos como una persona, lo hemos descrito como una persona rayá, como una persona. Hola, Viv, ¿cómo estás? ¿Qué hay? ¿Cómo está, Mora? Perdón la espera. No pasa nada. Gracias a todos. Baruch Hashem. Lo vemos a Ahab, una persona Yehudi. La verdad es que Ahab es un Yehudi, casado con una mujer Goya, con una mujer muy, muy reshait, con una mujer que no, a mí no me gusta echarle la culpa a los esposos o a las esposas, porque uno es responsable de lo que uno hace. Pero bueno, dime con quién andas y te diré quién eres. Y él no era una perita en dulce, por eso se casó y le gustó y se mantuvo casado con una mujer tan mala como Isabel. Isabel aprovechó la fuerza, el poder, estar en el gobierno, ser una monarca para jalar a todo el pueblo a que continuara una decadencia de Abodazara. Y la verdad es de que si bien el pueblo de Israel empezó a pecar con el tema de la bodazara, medio disfrazado, porque en verdad Yerobam ben Nebat en un principio no tuvo la cabana de Mamash hacer una bodazara, sino habíamos explicado en su momento que la intención, vamos a decir así, de Yerobam era hacer una cosa parecida al becerro de oro que habían hecho los Yehudim en el Geta Egel, que ahí hay mucho mahloket entre Hazal y Behemet. Los Yudim tenían una, bueno, ni siquiera fueron mamash los Yudim, empezó el Erev Rab con esa cabana de mamash y hacer abodazara, o ellos querían como un medio que los conectase con Hashem. Hay mucho mahloket. La mayoría de los hajamim que tratan de defender al pueblo de Israel dice que Loit Kavnu Mamash, por eso dice él Eloheja Israel, es decir, el Erev Rab le decía a los Yudim como que los Yudim no estaban tan involucrados. De todas formas, fue un pecado tremendo, aunque la cantidad de gente que se murió en el Geta Egel no fue tan dramática como en otras Averot, como cuando hicieron prostitución con las mujeres de las Midianitas, etcétera, que ahí fallecieron 24.000, en el Geta Egel se murieron 3.000, pero no importa, igual fue muy, muy grave, y de hecho los Jajamín dicen que en cada Puranut y Puranut, en cada castigo que que Hashem le manda al pueblo de Israel, parte de ese castigo corresponde a lo que es el Geta Egel. Pero bueno, el pueblo de Israel sigue esa decadencia, y aparece este Ahab con Isabel, importan a Bodazara de diferentes lugares, de los Chidonim, de los Plishtim, y Isabel se dedica a hacer una matanza tremenda a todos los profetas que dicen cosas de Shem Hashem y que a ella le molesta mucho, y quedan muy poquitos, quedan unos escondidos que Obadiah los esconde, y queda Eliyahu Hanaví, que abiertamente es un enemigo número uno declarado del Estado. Imagínense la foto de Eliyahu Hanaví pegada en todos lados, se paga recompensa, y Eliyahu Hanaví, en ese sentimiento de tristeza tan grande, está como un fugitivo. No aparece ahora en estos últimos perakim de Melahim, Eliyahu no aparece. La última vez que vimos a Eliyahu fue lo último que vimos cuando se le presenta, bueno, en Melahim Bet va a aparecer, pero como Shlihut de poder hablar otra vez con Ahab. Sí, sí va a aparecer otra vez Eliyahu en el otro Perec, pero acá en este momento continúa como fugitivo, y Hashem empieza a mandarle problemitas a Ahab. Ahab, dice la Gemara, era un rey muy, muy, muy poderoso, uno de los reyes más poderosos que hubieron en la historia de la humanidad, no nada más a nivel pueblo de Israel, como una Hashverosh, como un Nebuchadnezzar, como Leabdil, como Shlomo Amelech, que ellos no tenían un país, tenían un imperio, y a Baruch Hashem, Hashem le mandó mucho éxito, que él pudo gobernar no nada más sobre Mamash, el pedazo de la tierra de Israel, sino sobre todos los alrededores, y el imperio de Israel era muy amplio en este momento. Y Ahab, con su rishut y con su maldad, sigue haciendo abodazara, afilu que el pueblo de Israel, cuando fue el evento del Ara Carmel, dijeron Hashemo Elohim, y se mató a toda la gente
que era a los Nevi'e y a Baal y a todos los Obdea Bodazara del Baal, pero el pueblo de Israel está mal, está decayendo, los líderes del pueblo de Israel, los buenos son muy poquitos y los malos son muchos, y siguen haciendo Bodazara. Entonces viene el rey de Ben-Hadad, que era un rey de Aram, y le dice a Ahab, ¿sabes qué? Yo voy a hacer una guerra contigo, en primer término no te voy a pagar más lo que te debo, y aparte te voy a hacer Jaroset. Y le dice, y quiero que sepas una cosa, que todas tus pertenencias son mías, tus esposas son mías, tus hijos son míos, y todo lo que más aprecias para ti es mío. Entonces, en la primera vez que Ben-Hadad le avisa a Ahab que va a haber una guerra, Ahab muestra una actitud, no quiero decir la palabra cobarde, porque no soy nadie para decirlo de cobarde, aparte ya vimos qué pasa cuando uno habla mal de algún rey que no era tan tzadik, después a uno se le presentan sueños. A mí igual no se me van a presentar en sueños porque no tienen cosas más importantes que hacer ahí en el Yamai, pero a Rabbi Levi en Masejet Sotá sí se le presentó el sueño a Ahab cuando Rabbi Levi lo criticó y le dijo, porque aquí hay un pasuk dentro de estos perakim que describe a un Ahab muy rasha, mucho más rasha que Jeroboam y que no hubo como él, hasta el punto que él itmaker, que eso quiero hablar un poquito, él se vendió, viene de la palabra mejira, él se vendió a lo malo, este Ahab, pero acá, delante de Ben-Hadad, toma una postura muy sumisa y dice, sí, no te preocupes, yo te pago, yo te doy, todo es mío, no me hagas nada. En la segunda vez, cuando Ben-Hadad ve esa sumisión tan grande que tiene Ahab, le dice, y aparte quiero el Sefer Torah. Y ahí Ahab le sale el nitzot, la chispita judía que todos los judíos tenemos, por más tapada que esté dentro de una persona casado con una goya, Obeda, Bodaz, Arabe, Faresia, dentro de lo que nosotros dijimos que es dentro de los reyes, que en la Engelek Lolamaba, así dice Masejet Sanedrin, Yerobam, Ahab y Menashe, en la Engelek Lolamaba, y las 4 idiotot que habíamos dicho, 4 personas normales, que Bilam es el único goy, después viene Gehazi, Doega, Domí y Agitofel son 4 personas que afilu que eran talmide, bueno, Gehazi, Agitofel y Doega, Domí que eran talmide Jajamín muy grandes, muy grandes. De todas formas, se perdieron esa parte porque ellos sabían mucha Torah, pero no se comportaban ad hoc correspondiente al estudio que la Torah tiene. Y Bilam, que era muy raya. Entonces, cuando Ahab escucha que quieren el Sefer Torah, Ahab dice, el Sefer Torah no es algo mío, es decir, el rey tenía una obligación de escribir un Sefer Torah para él y llevarlo y traerlo, pero el Sefer Torah no es propiedad privada de nadie, igual que un Betacneset o igual que lugares que no son propiedad del dueño o del fundador. A veces les cuesta a las personas cuando fundan una cosa entender que esa cosa es parte de todos. No es de él, a lo mejor él puso mucho dinero para eso, pero no es una propiedad, no es un knis de él o una yeshiva de él, no es algo de él, no es propiedad de él, es un lugar público, es enseñar Torah para todas las personas. Y Akadosh Baruj Hu lo apoya a Ahab, ve en él ese punto que tiene ese nitzot, el Helek Elokam Imal, ese pedacito de Hashem que tiene él adentro, y los Jajamim le dicen, no puedes dar el Sefer Torah. Y él dice, no doy el Sefer Torah, sabiendo perfectamente que él va a salir a una guerra, que es casi imposible que gane, porque el otro rey se juntó con otros 32 reyes y estaban muy preparados armamentísticamente, pero Ahab dijo, a la ello, a la man, yo tengo que hacer. Hashem ve eso y le manda a un naví que se llama Mijayahu y le dice, por cuanto que tú estás respetando a la Torah, entonces tú vas a ganar esa guerra. Y él gana esa guerra. Y después viene otra guerra más. Y en la guerra que él está ganando, él le perdona la vida a Ben-Hadad. Y el naví Mijayahu se molesta mucho porque él no tenía ninguna autoridad moral de poder perdonarle la vida a Ben-Hadad, que es un rasha que Hashem le dijo que es muy rasha, y él sabía mamás que es muy rasha. Pero, ¿qué pasa con las personas cuando no tienen Torah en sus vidas? Tienen un desequilibrio emocional. No estoy hablando en la parte neurológica de un desequilibrio emocional neurológico, sino un equilibrio emocional de hacer una compatibilidad de cualidades que tiene la persona. Entonces, si Hashem no nos enseñaría a nosotros cuál es el criterio de utilización, cuándo uno tiene que ser bueno y cuándo uno tiene que ser malo, cuándo uno tiene que mentir y cuándo uno no tiene que mentir,
cómo esas cosas. Eso, la Torah es la que te dice lo que tienes que mentir, o cuándo tienes que mentir, o si tienes que mentir o no tienes que mentir. Eso es un concepto que la persona que tiene Torah sabe cómo conducirse en eso. Ahab ahora piensa que qué buena onda que él le va a perdonar la vida a Ben-Hadad. Ben-Hadad se va a disfrazar, se va a hacer pasar como un jazito cuando él no es ningún jazito. Y él no consulta con quien tiene que consultar, cuándo sí es momento adecuado de matar y cuándo no. Entonces, él en su cabeza, como nosotros también hacemos, como yo también hago, creo que yo ya sé, que yo no necesito preguntarle a nadie. Entonces yo voy y pienso y digo, esta acción es buena. Ah, ¿qué opina la Torah de esta acción? No sé, pero yo me imagino que es una cosa buena. Y Ahab reacciona de esa forma. Ahab reacciona, dice, probablemente, si yo le perdono la vida a Ben-Hadad, va a ser un Kiddush Hashem muy grande, porque los goyim van a ir a decir afuera, wow, qué buen tipo es este Ahab que perdona la vida. Y así es como leímos la semana pasada, que a Ben-Hadad le dicen así, hazte el jazito, los Yehudim son gente buena, son Baalei Gesed, les va a dar lástima de ti, entonces te va a perdonar la vida. Cosa que él no podía hacer, porque la guerra él no la ganó porque él era muy inteligente o porque él hizo algo en especial. Él la ganó porque Hashem le dijo, la vas a ganar. Entonces, si Hashem te está dando autorización para ganar una guerra, lo que tú tienes que hacer es preguntarle a Hashem, ¿qué hago? Ahora gané la guerra, viene este tipo y está pidiendo misericordia. ¿Qué hago? ¿Le perdono o no le perdono? Eso es lo que tenía que haber hecho. Como hizo la esposa de Obadiah, cuando fue con Eliyahu Anabí, le dijo, tú sabes, con Elisha, perdón, y le dice, tú sabes que mi esposo era muy buena persona, y él mantuvo de su dinero y se endeudó, y ahora el rey le pidió dinero a Ahab, Ahab se muere y pasa a ser rey Yehoram, eso lo vamos a ver en el Melahim Bet. Y en ese momento, ella le vienen a cobrarle, no tiene para pagar. ¿Y cómo se usaba antes? No tiene para pagar, me llevo a tus hijos de esclavos conmigo. Entonces, ella, frente a la desesperación de que Yehoram tenga a sus hijos en su palacio y le enseña a Bodazará y todas esas cosas, va con Elisha y le dice, te pido por favor, dime algo, ¿qué hago? Y él le dice, ¿qué tienes en tu casa? Tengo un poquito de aceite. Entonces le dice, bueno, pide recipientes prestados y Hashem te va a hacer un milagro y no se te va a acabar el aceite hasta que llenes el último recipiente. ¿Qué hace ella cuando se le llenó el último recipiente? Vuelve con Elisha y le dice, ¿y ahora qué hago? Entonces Elisha le dice, ahora vas a vender este aceite. Entonces hay más lo que qué pasó, si subió el precio del aceite o si el aceite se vendía muy bien y ella, Baruch Hashem, con ese dinero pagó la deuda y con ese dinero el resto se quedó y pudo vivir bien. Pero ella preguntó, porque si lo que te vino al Yedenés, tienes que preguntar qué hacer con eso. Esta victoria que hubo en la guerra del pueblo de Israel fue una victoria al Yedenés. Tú no puedes asumir solo qué vas a hacer con este rey. Entonces Mijayahu se disfraza, le pide a un Naví que le pegue, el Naví se niega, el Naví se muere porque desobedeció la palabra de Hashem, va con otra persona, le pega y viene todo moreteado, golpeado, disfrazado, con la cara tapada, y se hace pasar como una persona que tuvo un litigio civil, vamos a decir de alguna forma, que él se había comprometido con una persona que le va a cuidar a su Ebed, mientras la otra persona se ausentaba. Y él tuvo un desliz, se le fue la onda, el Ebed se escapó, y el tipo vino y le rompió la cara y lo amenaza que lo quiere matar. Si está bien o si está mal. Y Ahab en ese momento le dice, pero si tú aceptaste, esa fue la condición, te dijo, si no, si me pierde mi Ebed, te pego a ti y tú aceptaste eso. Entonces, ahora se te perdió el Ebed, tienes que asumir las consecuencias, es parte de, fue tú, Atajaratza, le dice, tú mismo sacaste de tu boca, ¿qué va a pasar? Entonces, así ni modo. Entonces, en ese momento, el Naví se descubre la cara y Ahab lo reconoció que era Naví de Hashem y le dice, tú hiciste lo mismo, Hashem te dijo que hagas una cosa, tú desobedeciste la palabra de Hashem, sin ninguna autorización le perdonaste la vida a este Rasha de Ben-Hadad y ahora te vas a terminar muriendo en una situación en manos de él y él va a seguir así, bueno, él no lo mató mamás, pero va a seguir Ben-Hadad matando gente en el pueblo de Israel. Y Ahab, cuando oye eso, regresa a su casa y así acaba el Perek Haf. Dice que fue a su casa, Vayelech Melech Israel al Betó, Sar Bezaev. Fue triste, enojado, deprimido, angustiado a su casa que queda en el lugar de Shomron. Entonces, así acaba este Perek.
Y nosotros empezamos un poquito a hablar del Perek Hafalef, que qué pasa después de eso. Una cosa jala a otra cosa. Y ese tanto Rahmanut y tanta misericordia que él mostró con un rey Rasha, con un rey Goy, que él ni siquiera tenía permiso para perdonarle la vida, se transforma, porque así es, cuando la gente no tiene un cernidor de emociones como tiene que ser, como la Torah y las mitzvot le indican a la persona como tiene que ser, es bueno cuando tiene que ser malo y termina siendo malo cuando tiene que ser bueno. Una cosa parecida, Leabdil, Elefabtalot, porque nada que ver, lo vimos con el mismo rey de Shaul. En un momento dado, él perdona la vida del rey de Amalek, pensando que si va a perdonar la vida, eso es un Kiddush Hashem muy grande, etcétera, etcétera. Pensamientos humanos que tenemos y que se nos olvida a nosotros que somos soldados de Hashem y que tenemos que obedecer a Hashem, y nuestro criterio personal en muchas de las ocasiones hay que dejarlo de lado, porque si Hashem te dice una cosa, hay que hacerla porque hay que hacerla. Y termina al final matando a toda la ciudad de Nob, Ira Kohanim, que era gente inocente, eran puros Kohanim, Ahimelech, y los Gibonim, que después tuvimos que pagar con otras vidas humanas, él mismo tuvo que pagar con su propia familia, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que dicen los Jajamim. Kola merrahem al achzarim, sofo leitachzer al rahmanim. Toda aquella persona que es buena con gente mala, termina siendo malo con gente buena. Y así es. Y a Ahab le pasa una situación parecida, porque él es bueno con un rey Rasha que tiene que ser malo. Y ahora Hashem lo va a poner a prueba, y le gustaba mucho él. Yo aquí me metí para que veamos en dónde es en Emek Israel. A ver, voy a poner compartir pantalla. No sé si alcanzan a ver si se... Ah, aquí está. ¿Ven? Esto es más o menos las que conocen un poquito de Israel. Debbie, tú conoces. Aquí te acuerdas de Carmiel, Tiberia, el Kineret, ¿sí? Estamos hablando en la parte norte de Eretz Israel, que es lo que se llama, en Ibrit se le dice lo que es el Galil. El Galil es la parte norte. Si subiríamos un poquitito más, aquí está Haifa, ¿ven? Aquí está Haifa. Si subimos un poquito más, ya nos vamos a lo que es Tzfat, la parte norte, que es ¿cómo se dice? El límite con el Líbano arriba, y más abajo es lo que es Jerusalén, Hebrón, Beersheba, todo eso. Emek Israel, si ustedes logran ver, es esto. Es el Valle de Israel, que es toda esta parte, pertenecía obviamente al Malhut de Israel. Todo esto era, todo esto aparte. Y un poquito más abajo son los 10 Shevatim, que son los que estaban bajo la gobernatura de Ahab. Bueno, listo. Les quería mostrar más o menos para que nos ubiquemos en qué parte estamos. Yehudá y Binyamin, acuérdense, se quedaron del lado sudeste, bastante más abajo, que es donde estaba el Bet Amigdash. Y el campo que Ahab tenía estaba por ahí, y colindaba su jardín. Él tenía un jardín que colindaba con el jardín de un primo de él, dicen Hazal, que era Nabot a Carmelí, de que tenía ahí por donde vimos, donde decía el Carmel, y por eso hay la ciudad de hoy que se llama Carmiel, que es un Yishuv, me parece, o es una ciudad, pero no, es importante, pero no es así tan grande. Y él, mucho, duro y dale, quería comprarle a su primo el pedazo de terreno para hacer de él un jardín muy grande. A Ahab le gustaba mucho la botánica, le gustaban mucho las plantitas, era su pasatiempo. Entonces él quería mucho comprarle, y Nabot se niega a venderle su territorio, aduciendo de que es un Isur, cosa que fue una ignorancia de Nabot, porque sí podía haberle vendido, pero él no quiso vendérselo porque él entendió cuál es el motivo del que sí, cuál es el motivo que no. Vamos a entrar entonces ahora a un aspecto un poquito más alágico, para que sepamos las cosas. El rey tiene autoridad de poder tomar najalot de otras personas, y si el rey le dice a una persona, véndemela, la persona tiene autorización de vendérsela al rey. Ahora, Nabot no se la quiso vender, porque Nabot sabía que si él se la va a vender, él la va a usar para hacer un lugar de Avodat Zará, y porque Ahab era un obed de Avodat Zará. Entonces él se negó a venderle ese pedazo de tierra. Cosa que Jajamim en la Gemara difirieron con él y dijeron, se equivocó. Es decir, no es que por eso va a pasar lo que va a pasar, no es que va a pasar por eso. Jajamim le encontraron otro motivo a que va a pasar lo que va a pasar. Pero
se equivocó y Hashem va haciendo las cosas, porque Hashem está arriba del tiempo y arriba del espacio y Hashem ya sabe todo, pero la persona tiene libre albedrío y él podía escoger si venderlo o no venderlo, y se equivoca, y el argumento que él utiliza para decirle que no te lo vendo es yo no te lo puedo vender, porque esto es Najalata Botay, esto, las tierras se heredan una tierra con la otra, y esto el día de mañana yo me voy a casar, voy a tener hijos, y mis hijos no van a tener una parte, entonces del Shevet de que nosotros somos, que es del Shevet de Efraín, necesito tener mi Najalá de este Shevet. Entonces, acá, que era una persona que era una Obed Abodazara y todo, pero sabía, respetaba lo que es las cosas mínimas de Najalot y eso, entonces le insiste, le dice que no, y está bien. ¿Cómo es que Nabot tiene esta conversación con Ahab? Porque los Jajamín cuentan que a Filu Aji, que el primer rey de Israel, Yerobam ben Nebat, había puesto guardias para que los Yudim no vayan a hacer korbanot en los Shloshet HaRegalim. Bejolofen, de todas formas, este Nabot era un tipo bueno, era un Ma'amim Ba'Hashem, no era una Obed Abodazara. A Filu, que estaba en el Mahut de Israel, había gente buena en el Mahut de Israel. Y de todas formas, él iba, Shalosh Pa'amim Bashana, 3 veces al año, él subía al Bet HaMikdash a hacer korbanot, a Filu, que estaba prohibido, y que todavía había policías ahí. Y no nada más eso lo que él hacía. Lo que él hacía es que él cantaba muy bonito. Y como él cantaba muy bonito, cuando se corría la voz que iba a ir Nabot a cantar en el Bet HaMikdash, la gente se prendía e iba más. No sé si tanto era la intención de hacer korbanot, sino iba para escuchar a Nabot, el cantante. Es como cuando uno va al Knis y le dicen, Juanito X va a cantar, va a hacer el Baal Coré. Bueno, voy a ir porque me gusta mucho, él tiene tonadas bonitas, se hace tefilá muy bonito, tiene una voz fuerte, se escucha bien, tiene bonita voz. Es importante que los hazanim tengan bonita voz porque eso motiva a la gente que vaya al Bet HaKnesset. Y también en el Bet HaMikdash. Un año Nabot dijo, este año no voy a ir al Bet HaMikdash porque igual ni me pagan. Y ya me tengo un poquito así, nódulos en la garganta, ya me dijo el foniatra, el otorrino, de que de tanto cantar me esfuerzo, me salen aquí unos nódulos en la garganta. Este año no voy a ir a cantar. Y eso fue lo que detonó que pase lo que pase, porque si no Ahab no hubiera hablado con él. Entonces esa vez de los Shalosh Regalim él se queda y está ahí en su casa. Y Ahab duro y dale otra vez que le venda su pedazo de terreno. Y él se niega, dice no te lo voy a vender. Y Ahab otra vez dice, el pasuk se pone, no dice Zardes Aef, eso es la tercera vez, pero en sus estados de ánimo ciclotímicos que el señor tenía, bueno. En ese momento va y se pone muy triste, llega a la casa, hace berrinchito, los adultos también hacemos berrinchito, no nada más los niños, y no quiere comer, y está tirado en la cama, el otro día no quiere ir a trabajar y nada. Y su esposa, la Tzadeket, la Eshet Hail, esa mujer que todos los hombres ansían, que le da fuerza y lo motivan a ser mejor persona, esta tipa Reshait, va y le dice a Ahab, ¿qué te pasa, nene? ¿Por qué no te paraste hoy para ir a tu trabajo, a tu oficina, al Misrad? No, estoy muy deprimido, no me prepares desayunar, hoy no desayuno ni nada. ¿Qué te pasa? Porque quiero comprarle el kerem, el viñedo a Nabot, y Nabot no me lo quiere vender. Y ella lo mira y le dice, ¿tú eres un rey o eres qué te pasa? Pareces una niñita, ¿qué onda contigo? ¿Te quieres algo y no lo consigues? Muy fácil, ¿cómo se consiguen las cosas? Si no se consiguen por las buenas, se consiguen por las malas. ¿Cuál es el problema? Tú eres un rey, así le dice el Pasuk. Tú eres Melech en Israel, yo te lo consigo en 2 minutos. Baruch Hashem, esta señora, idea un plan raya, como lo que puede salir de una persona como ella, y, ¿cómo se dice en español? Una palabra bonita, no mordida. Se me olvidó. Mi español no anda nada bien desde que no leo bastante en español. Paga cohecho, pero hay otra palabra, a todo un equipo de jueces y de testigos y de abogados y todo, y acusan en falso a Nabot, que Nabot bendijo, pero al revés, a Boreolam y al rey. Obviamente, el castigo de la Torah frente a un hecho de bendición al revés a Boreolam y al rey merece la muerte. Eso es sequila, eso hay que matar a una persona, así dice la Torah. Ahora, fíjense qué interesante, que dentro de todo el rishut que existe en el pueblo de Israel, ella no se atrevió a matarlo ella. Si le hubiera sido más fácil, contrata a un matón
en un momento que Nabot está distraído cuando sale al súper o lo que sea, ¡pum!, le tira un balazo. ¿Cuál es el problema? No, ella eso no lo hizo. Ideó todo un plan maquiavélico y rayá, pero que sea según las normas, es decir, dentro de todo lo que vemos nosotros aquí, que dentro de toda la inmoralidad espiritual, clapea Kadosh Baruj Hu, y la inmoralidad Ben Adam la Javeró que existe en este momento del pueblo de Israel, habían códigos que no se rompían. El código que no se rompía, uno de los códigos que no se rompían es hacer la ley por tus manos. Por lo menos de manera abierta, no era lo que hacía. Entonces ella fue por atrás, le pagó al Bedín, le pagó a los testigos en falsos y hubieron lo que la Torah llama, que se llama Edim Zomemim, gente en falso que atestimonia en falso, practicaron bastante, hicieron toda la mentira ahí, llamaron, lo acusaron, Nabot maldijo al rey y bendijo al revés a Boreolam y merece la muerte. Y encontraron eso. El abogado defensor de Nabot no pudo en contra de todos los testimonios y de todas las cosas que es en el falso y lo matan. Nabot se muere. Cuando Nabot se muere, regresa ella a la casa y le dice, Ahab, que ya matamos a Nabot, ya puedes ir a heredar el Kerem. Y Nabot se para, y Ahab se para y va a heredar muy contento. De hecho, tan contento estaba Ahab que ya tenía el Kerem de Nabot, que ese día todas las Pegillot con sus ministros y todas las juntas decidió que las va a hacer ahí en el Kerem, ya lo estaba arreglando él mismo con todo el equipo de jardineros y todo, y ahí se queda y atiende a toda la gente ahí. Hasta ese punto que a Hashem se le presenta a Eliyahu Anabí y le dice, ve y dile a Ahab cómo no le da vergüenza lo que está haciendo. Y Eliyahu le dice unas palabras que se usan hasta el día de hoy cuando uno quiere decir que hizo algo bastante mal la otra persona y encima se lleva el beneficio, se le dice, arratzachta vegam yarashta, asesinaste y también heredaste. ¿No te da vergüenza? Es decir, ¿no te sientes mal de entrar acá al viñedo de una persona que tú sabes que la mataron de mentira? Es decir, fue una acusación en falso y todo. Ahab no hace nada en todo esto, deja como muchos maridos muy buenos que permiten que la esposa haga todas las cochinadas y ellos después pecan de inocentes y de buenitos de decir, es que yo no puedo con ella, tiene un carácter muy fuerte, no puedo con ella. No puedes con ella, dejas que haga todas las cosas, pero no puedes con ella. Está bien. Ahab toma esa actitud de marido victimizado, pobrecito, ganando todo el beneficio de la Rishut que se sucedió bajo sus narices y que obviamente eso no lo justifica para nada, porque cuando Adam Arishon creyó que era justificable, que cuando Hashem le pregunta, ¿qué pasó? ¿Acaso comiste del fruto prohibido? Y Adam le contestó, mi esposa, la que me diste, Shalom Bait, ¿qué puedo hacer? Eso no le sirvió, eso no es ningún argumento. Adam Arishon recibió 10 maldiciones, Jabá recibió 10 maldiciones, Nahash recibió 10 maldiciones y la tierra recibió 9 maldiciones. No le sirvió, eso en ese argumento. No nada más no es un argumento, sino que Jajamí me encuentran en esa respuesta que le dio Adam Arishon a Boreolam. Allí ahí lo traen en el lugar, en el Pasuk. Fuito vaya, es un desagradecido. Encima que ayer le manda una esposa que sea un Ezer que negó, él reniega, le dice, le echa la culpa a ella. Ella estuvo mal, ¿verdad? Que estuvo mal. Y estuvo peor que Adama Rishon, sí, porque ella hat'ao de ichtía. Ella pecó porque ella comió del árbol y aparte le dio de comer al esposo. Pero el esposo comió. Es decir, eso no. Decir, me jalaron, presión social, todas fueron. Eso no es ningún argumento para evadir una responsabilidad. Y aquí Hashem ni siquiera, el Naví por lo menos no dice que Eliyahu fue con Isabel o que hubo algo con Isabel. A Isabel acá ni se la nombra porque no tiene ningún caso hablar con ella, no sirve para nada. Fueron a hablar con él y le dijeron, ¿qué es lo que estás haciendo? Entonces, ahí sí viene ahora la parte de la maldición que Hashem le manda a decir con Eliyahu Anabí, le dice, por culpa que tú hiciste lo que hiciste, más todo lo que hiciste anterior, entonces te vas a morir y toda tu familia también se va a morir, va a venir alguien que va a vengar toda tu sangre por todas las averot que tú hiciste, los que se mueran en la ciudad se lo van a comer los perros y los que se muera en el campo se van a morir, se los van a comer las aves de rapiña. Y Ahab se pone muy mal con eso. Entonces, ese sentimiento de no negación, sino de sentirse mal, lo salvó que él no vea todo eso. Él se va a morir en una guerra, en el próximo Perec, y él no va a ver
todo lo que va a pasar después. Y a Hashem se le presenta a Eliyahu Anabí y le dice, ¿viste cómo hizo Teshuvá Ahab? ¿Cuál fue la teshuvá? Dicen, Jajamí recorrió la hora de su desayuno. Vamos a decir, si siempre desayunaba a las 8, ahora empezó a desayunar a las 10. Entonces tenía 2 horas más de hambre. Y se puso ropa de luto y otra vez fue a su casa todo triste y se acostó y empezó a llorar. Entonces eso Hashem lo consideró como una teshuvá, porque Hashem es muy bueno. Y cualquier cosa que hace la persona, Hashem la considera como teshuvá, aunque no es una teshuvá real, porque es una teshuvá ficticia completamente. Es una teshuvá externa, es una teshuvá de llanto, pero no de cambio, como hizo la gente de Ninvé, cuando Yonah no quería ir, porque Yonah sabía que iban a hacer teshuvá. Hizo una teshuvá más o menos, si se acuerdan de la Haftará de Kippur, Beta jamás ayer Bekapem, dice ahí el Yonah. Ellos regresaron lo que habían robado, lo que tenían en la mano. Lo que tenían en ese momento, cuando Yonah les dijo, hagan teshuvá, si no la ciudad de Nínive Nefajet se va a voltear toda. Entonces, lo que habían robado y lo tenían con ellos en sus bolsas, el reloj que apenas habían robado y lo tenían recién puesto, eso regresaron. Pero toda la mercancía robada que tenían en la casa, eso no regresaron. Teshuvot así, pero Boreolam, Baruch Hashem, es en nuestro Hashem infinito, Ma'ari Japó, tiene mucha paciencia con la humanidad y consideró esta Teshuvá que hace Ahab como parte de un proceso de Teshuvá mínimo, entonces él tuvo el zhut de no ver todas estas cosas que iban a pasar en un futuro. Entonces nosotros, en nuestro camino, creo nosotros acabamos con un midrash muy chistoso. La verdad es raro encontrar midrashim chistosos en el Tanaj, pero bueno, hay un midrash bastante chistoso que trae el midrash sobre Mishle. Cuando habla de Pasuk en Mishle, nosotros estudiamos que, bueno, y nos falta estudiar bastante todavía, hay varios Pesukim que comparan al Yetzer Hará, digamos, a la parte que nos jala para hacer Averot, a lo que hoy en día, ya, bueno, no hoy en día, de toda la historia es lo que es una mala compañera para uno, un mal amigo, una mala influencia. Entonces, Shlomo Amelech, cuando habla en algunas ocasiones, no en todas, porque por ejemplo, Leshet Hail es la comparación de una mujer y es la Shejinah, dice el Zohar, y Rashi trae que es la Torah, y el Malbim trae que es el alma de la persona, pero en algunos lugares, cuando en el Mishle habla de una mujer que es mala, es la representatividad del Yetzer Hará. Y esa comodidad que tenemos las personas con nosotros, que desde Adam Arishon, desde Caín, fue eso, de que yo no quería hacerlo, pero ¿qué hago? Es el Yetzer Hará. Me ganó el Yetzer, ¿no? Como le decimos a los niños y nos decimos a nosotros mismos también. Me ganó el Yetzer. Está bien, me ganó el Yetzer una vez, 2 veces, pero toda la vida te gana el Yetzer. Si toda la vida te gana el Yetzer, tienes que buscar hacer algo para poder pelear en contra del Yetzer Hará, que es normal que te gane el Yetzer Hará, sí, a todas las personas. No hay gente perfecta que nunca el Yetzer Hará le gana, pero tienes que empezar a ver. Si cada vez que empiezas un conflicto entre el Yetzer Hatov y el Yetzer Hará te está ganando todo el tiempo, tienes que evaluar y tienes que ver bien qué vas a hacer con esa pelea que tienes dentro tuyo. Y en relación a esto con Ahab, que se ve muy pasivo y muy permisivo a que su esposa haga lo que quiera, y después dice el mismo Pasuk dice que mucha de la culpabilidad que tuvo Ahab fue por culpa de la esposa, que eso comentamos cuando se le presentó a Ahab a Rabbi Leví, le dijo, ¿por qué hablas mal de mí? Y le dice, porque el Pasuk dice que tú hiciste tan mal ayer itmaker, que te vendiste, que vamos a tratar de explicar hoy en el Ibrit moderno, fíjense cómo es, itmakrut en Ibrit de hoy en día se llama adicción. Entonces hoy aprendimos una palabra nueva en Ibrit. Una persona, itmaker es una persona que está adicta a los samim, si es droga, al alcohol, a lo que sea, porque en Ibrit entendieron las personas del Ibrit moderno que venderse a algo es como que te vuelves adicto a esa cosa. Y a Ahab, el Naví lo va a describir como una persona sheitmaker la azotarra, se vendió. Es decir, no tenía un control, él se vendió a él completamente por el mal. Pero como dice el Pasuk, que Isabel, su esposa, fue la que lo provocó eso. Entonces, cuando Rabbi Leví habló mal de Ahab, y en esa noche se le presenta a Ahab y le dice, ¿por qué hablaste mal? Dice, porque el Pasuk dice que fuiste de lo peor. Dice, ¿y por qué no seguiste leyendo la otra parte del Pasuk que dice que mi esposa tuvo mucha culpa de lo malo que yo me comporté? Está bien, no vamos a aceptar eso como una indulgencia completa y absoluta, pero sí es muy difícil para una persona que está viviendo con otra persona y esa persona todo el tiempo lo jala para hacer cosas malas, tiene que tomar una decisión muy fuerte, si se divorcia, si se queda, si se va, si es Shalom Bayit, si no hay Shalom Bayit, es calle para esa persona. Entonces, entendemos
que le haya pasado eso, no lo justificamos, pero lo entendemos, y fue al final el maasé que contamos que trae con Shlomo Amelech, de esta persona que sabía el idioma de los animales, pero que Shlomo, perdón, que el rey de los peces le dijo, el día que se lo vas a querer enseñar a alguien, te vas a morir. Y la esposa, Tzadeket de la esposa, que él le dijo, no te puedo contar algo porque el día que yo te lo cuente a ti me voy a morir. Y a ella no le importó. Hacen la última cena, Barminan. Bueno, no la última cena como se entiende como la última cena, pero sí, fue para la última cena. Y ahí se sube la gallina a la mesa y escucha como la gallina, el perro le dice a la gallina, no te da vergüenza, hoy es la última cena de nuestro patrón y estás así revoloteando, ensuciando y haciendo toda esta cochinada, ¿qué te pasa? Entonces la gallina, el gallo le dice, el gallo, era un gallo, una gallina no le hubiera dicho esto lo que va a decir, le dice, ¿quién es el patrón? ¿Cómo se va a morir? Y le dice, bueno, si él sabe perfectamente, a él le avisaron que el día que va a contar, a revelar este secreto se va a morir. Y a él no le importa, lo hace, igual se la merece. Yo no tuviera ningún rahmanut con una persona que hace así. Entonces, cuando el señor este que sabía el idioma de los animales escuchó eso, dijo, no puede ser que el gallo es más machito, más valiente que yo, y al final, bueno, al final no le enseñó nada a la esposa se habrá quedado con las ganas, le habrá hecho el berrinche típico feminista, y el tema quedó en el olvido. Pero bueno, eso lo trae Shlomo Amelech en acotación a la influencia que podemos tener las mujeres, y nosotros tenemos que tomarlo esto del otro lado. Si esto es una influencia mala, la Hatkama Bekama, una influencia buena, positiva, que la mujer puede tener, no puede, tiene que tener en el hogar. Pero bueno, nosotros vamos a seguir un poquito más adelante y tratando de entender esa bipolaridad, para ponerle algún nombre, de Ahab, que por un lado es un rayá muy grande, pero por otro lado respeta mucho lo que es un Sefer Torah, y por eso los Jajamim dijeron, ¿por qué Ahab tuvo mérito de que aunque sea un rey malo, gobernó en Israel 22 años? Porque él respetó la Torah que fue escrita con 22 letras. Entonces, bueno, quisiera nada más, seguramente ustedes habrán oído muchas historias, tanto de la Shoah como de la Inquisición o de diferentes estadios y situaciones que el pueblo de Israel vivió en relación a que siempre está, en Yiddish se dice, aquí está Mónica, que sabe, me imagino que sabe Yiddish, se dice de pinteleid. Y los Yehudim tenemos un chiquitito, un pedacito de la Neshama de nosotros que siempre brilla, no importa cuál pecadores nosotros seamos, siempre está el punto Yehudí dentro de nosotros. Y en el libro Ruach Shegabral Adarkon, que en español es El viento que superó al dragón, no sé cómo lo habrán traducido, no sé si alguien lo leyó, que son testimonios de gente que estuvo en la Shoah, especialmente esto está escrito por una ex alumna, una alumna de Sarah Schneider, que ella sobrevivió a la Shoah, y ella escribe ahí en ese, yo lo leí en hibrid, pero sé que Jerusalén lo hizo en español. Ahí la que lo leyó a lo mejor se acuerda del testimonio que cuentan de una ciudad que entraron en, les voy a decir en qué año, antes que fue en Hungría, uno de los últimos lugares, Vencer al Dragón, gracias. Ahí en Vencer al Dragón dice que cuentan cosas que pasó en la Shoah, cuenta una situación que pasó en un pueblito donde había ahí una persona, un médico, que se había casado con una goya, pero no se había casado ahora en el 38, en el 39, se había casado en el 18, yo qué sé, en el 20, en el 25, donde el tema de la asimilación era un tema muy, muy fuerte en Europa. Y este Yehudi se casó con una goya, tenía hijos, goim y todo, pero estos nazis Reshaim, cuando entraron a las ciudades, no les importaba si la persona está casado con una goy o no. De hecho, fueron uno de los primeros que agarraron y que ridiculizaron de estos matrimonios mixtos, fueron a estos Yehudim casados con goyot, que sus hijos estaban manchados, su sangre aria estaba manchada. Entonces, este señor estaba muy, muy asimilado. Y una vez que ya habían entrado los nazis a la ciudad, lo buscaron, lo encontraron, y le dijeron, ¿tú eres judío? Y él se quedó callado. ¿Tú eres judío? Se quedó callado. Entonces fueron y le dijeron, vamos a probar si eres judío o no. Vamos a ir al Knis, vamos a ir al Shul, vamos a ir al templo, y vas a sacar un Sefer Torah y lo vas a pisotear. Lo tiraron al piso, ahora písalo. Y él no lo pisó. El casado con la goyá, con hijos goim y todo, y no lo pisó y no lo pisó. Le pegaron, le pagaron,
En un momento dado, él se para y le dice, pensaron los nazis que ya se iba a arrepentir por lo que está haciendo, y le dice, yo quiero decirles una cosa, quiero agradecerles, porque ustedes, con estos golpes que me están dando, están haciendo que yo me dé cuenta de lo mal que me comporté antes. Y gracias a ustedes yo me puedo reivindicar ahorita y puedo hacer un poquito de teshuvá de algo, de lo mal que yo me porté en los últimos 30 años, en los últimos 20 años de mi vida. Toda mi vida yo me sentí mal por lo que hice, pero ahora me siento muy bien por lo que estoy haciendo. Y dice ahí en el libro que se murió diciendo gracias, gracias, gracias. Eso es lo que pasa cuando se logra tener, Besat Hashem, el nitzot ese Eloquí, la chispita divina dentro de cada persona, que todos la tenemos, nada más que a veces hay que pulirla y abrillantarla para que pueda salir. Por eso, dicen Hazal, Ahab se llamaba Ahab. Ahab es una palabra compuesta por dos palabras, Ab, hermano y padre. Entonces dice, ¿cómo? Hermano y padre, sí, dicen Jajamim, la Akadosh Baruchu, él se llevaba con Hashem como cuatachón. Él era hermano de Hashem. La Abodazara. Pero él era el papá de la Abodazara. Era el top, lo máximo de haber traído a Abodazara al pueblo de Israel. Con Hashem tenía una relación de tú por tú. Hoy te hago caso, mañana no te hago caso. Para esto sí, para lo otro no. Con Hashem era Aj, pero con la Abodazara él era Ab. Bueno, y él sale a la guerra. Y sale a la guerra y gana con nada más con 7,000 soldados y mata a un montón de soldados. Y se equivoca en perdonarle la vida. Y después de esta victoria que él tiene en esta guerra, empieza el Perek Hafalis diciendo, Bahía Jara de Barima L. Y fue después de estas cosas. Y generalmente cuando la Torah dice y fue después de estas cosas es porque hay un smihut, hay una relación entre el tema anterior y el nuevo tema. Y quiere decir que el nuevo tema es entender que si de los últimos psukim del Perek Haf, la Torah está hablando que él es una persona que es Zenershav, como le dijeron, Inena Shamanu Kimalje Geset Em. Los aramim le dicen al rey Abenadab, le dicen, nosotros oímos que los reyes judíos son reyes que son buenos. Y después de una bondad fuera de lugar, va a aparecer una maldad fuera de lugar, porque no se entiende, porque te niegan a vender un kerem que tú querías tenerlo, no se justifica que por eso tengas que matar al dueño del kerem. Y vamos a decir que él no fue, sí, es lo mismo como que él fue, porque fue su esposa y es exactamente lo mismo. Y es lo que nosotros dijimos antes. Y fíjense qué interesante. Le Abdil Elef Abdalot. Los dos son reyes, Shaul es rey y Ahab es rey. Shaul me rajen sobre el rey de Amalek y Ahab me rajen sobre el rey de Aram. Shaul termina matando a Nov y a Kohanim y Ahab mata a alguien que se llama Nabot, Nunbet. Nabot es muy parecido a Nov. Obviamente, nada que ver los personajes, Leabdil, Ben Kodesh, Lehol, nada que ver. Shaul Amelech era un rey tzadik, grandísimo, Shein Bodofi, nosotros dijimos que ese Dafka Jajamim encontraron que fue el problema que él tuvo. Él era perfecto, venía de una familia perfecta, él venía de Rachel, él no venía de una situación de vida conflictiva como la vida de David. Por eso el reinado de Shaul no podía ser el antecesor al Mashiach, porque para poder ser el antecesor del Mashiach hay que tener un paquetito de Shratzim, así es en Jajamim. David Amelech cargaba con un pekele, con un paquete de shratzim, de insectos. Y todo el Parnas al-Tzibur tiene que cargar con un paquete de insectos. Es decir, para ser un líder comunitario grande, aparte de Moshe Rabenu, sino fuera de Moshe Rabenu, que dure su liderazgo como el de David Amelech hasta que venga el Mashiach, y el Mashiach sale de David Amelech, tiene que ser una persona que tuvo que aprender en carne propia un proceso de auto-reivindicación y de autoevaluación y de auto-nacimiento. David Amelech fue el prototipo de ser el papá del Mashiach porque David Amelech tuvo una vida muy difícil. Tuvo una vida que tuvo algunas situaciones que él tuvo que hacer teshuvá. Y él hizo teshuvá de una manera muy fácil. Entonces, él, gracias a esa conducta que tuvo David, gracias a esos sufrimientos tan grandes que tuvo David Amelech,
fue la apertura en la historia del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel pueda existir y pueda vivir y pueda sobrevivir situaciones de vida de dolor, de angustia, de isurim, de sufrimientos. Es inimaginable los isurim que tuvo David Amelech, siendo él un tzadik grandísimo. Puro sufrimiento tuvo, una tras otra, y parecía que ya van a acabar los sufrimientos, otro sufrimiento. Nace, lo acusan que es un bastardo. Lo mandan a dormir a la calle, no sé a dónde lo mandaban. Nadie se acercaba con él. Cuando viene Shmuel a Nabí a ungirlo, él no está. ¿Por qué él no está? Porque lo mandaron a pastar lejos, a las midbariot lo mandaron a pastar. Cuando él quiere ungirlo, no lo encuentran a David. Le dicen, ¿no te falta otro hijo? Sí, ahí está, uno que lo mandamos a girear por ahí, que vaya a darle de comer a los animales, que pastoree. Y Shmuel dice, yo no me voy de acá hasta que no regrese. Viene, lo ungen. Él es el rey de Israel. Mata a Goliat. A Shaul le agarra una amnesia temporal. Se olvida que mató a Goliat, que le salvó la vida. A Shaul, a todo el pueblo de Israel, no hubo muertos. Le tira con una resortera, lo mata a los pies, le corta la cabeza, le entrega la cabeza. Le dice, bueno, ahora me tengo que casar con tu hija, tú me prometiste. Esa hija no se quiere casar con él, se casa con la otra. Y así empieza a tocarle el instrumento, le entra el Ruach Ra, le empieza a tocar los instrumentos, plaf, le lanza un sablazo, casi lo mata. David Amelech, Baruch Hashem, Hashem lo protege. Y empieza después a perseguir. Su propio suegro persigue al yerno. Se tiene que escapar, no tiene familia, no tiene a dónde ir, nadie lo recibía, nadie quería tener problemas con Shaul. Después va a la ciudad de Novir a Kohanim y después a los 2 días se entera que mataron a todos por culpa de él, que a Ahimelech le da en la espada de Goliat y lo consideran un traidor a la patria. Matan a todos por él. Otro golpe más, y otro golpe más, y otro golpe más. Matan a su familia. Cuando él se escapa, matan a toda la familia. Los midianitas matan a la familia, los moabitas, perdón, matan a la familia. Ya es rey, no lo aceptan. 6 años y medio, 7 años, los de Binyamin con guerra con los de él no lo aceptan. Un poco trata de hacer las paces, Joab mata a Abner, Joab mata a Asael. Puro problema tiene. Ya lo aceptaron todos. Su hijo Rasha viola a una chica que no tenía que haberla violado, no era hija de él, pero eres su hijo. Entonces el otro hijo mata a ese hijo. Y ese hijo no aparece en vida de su tipo, no aparece mucho tiempo. Luego aparece, el padre lo recibe, lo agarra y todo. ¿Y qué ganó? Que le haga una revuelta. Termina la revuelta de Absalom, empieza la revuelta de Sheba ben Bichri. Termina la revuelta de Sheba ben Bichri, ya está viejito, las ropas no le calientan, más isurim en su cuerpo. No le calientan la ropa. Adoniau ben Hagit, su otro hijo, aprovecha que él está un poco aislado y se postula como rey y hace una fiesta. Y ahí se entera David, lo manda a Shelomo, etc. Una vida, problemas, un tzadik, porque Meile sí diríamos que él le puede adjudicar todas estas situaciones problemáticas a un pecado que hizo. ¿Qué pecado? David pecó, si decimos las cosas sobre la mesa y decimos que hubo un pecado, David pecó más veces que Shaul. A Shaul no se lo perdonó, perdió la meluja, y a David se le perdonó. Porque David, a Filu, que ni se llaman pecados, porque ni con lo de Bathsheba, me olvidé lo de Bathsheba, queda embarazada, pierde al bebé, David llora. No sé, una cosa muy difícil que él está viviendo. Es el prototipo de una persona sufrida, pero religiosa y tzadik y buenísima. Y él no reclama. Sí pregunta, sí se confronta con Hashem, no porque a mí me va mal, él no dice eso, sino dice por qué a los malos les va bien. Pero hay un pasuk en Teilín tan grande, tan fuerte, que dice, Ach tov b'chesed irdefuni kol yemei hayai. A mí nada más me persiguen cosas buenas. Una persona que sufrió lo que él sufrió, siendo ultra, recontra, jumbo, religioso. Ese era David Amelech. Y eso, a una persona como él, Hashem le dijo, de ti tiene que salir el Mashiach. Pues yo no puedo hacer que salga el Mashiach de una persona que pecó una vez en su vida, nada más. Que era perfecto. Shaul era bellísimo, era altísimo. Todo el mundo lo veía. ¿Se acuerdan en Shmuel cuando se le perdieron, cuando Hashem tiene que hacer que Shaul, el pueblo de Israel pide un rey y Hashem tiene que hacer que Shaul sea el rey de Israel?
Entonces, ¿cómo fue que apareció Shaul? Shaul era humilde, 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 humilde. Entonces, hace a Hashem que se le pierdan unos atonot, unas mulas a su papá. Y Shaul, buena onda, le dice, papá, yo la voy a buscar con alguien. La van a buscar, no la encuentran. Se encuentran entonces el muchacho le dice, a Shaul le dice, por acá está Shmuel Anabí, vamos a preguntarle a él. No sabían bien a dónde vivir, a dónde vivía Shmuel. Entonces paran un grupo de chicas que estaban ahí. Las chicas cuando lo ven a Shaul se quedan así. Sí, ¿qué quieres? Y quería preguntarles, chicas, si me pueden decir a dónde vive Shmuel Anabí. Entonces las chicas, como querían seguir hablando con él porque estaba muy guapo, le empezaron a decir, sí, vive por aquí, se dilató la conversación. Dicen Hazal, ¿por qué? Porque él era tan guapo que las chicas querían seguir mirándolo para hablar con él más tiempo. Una persona guapa, tzadik, she'eimbo dofi, así es en Hazal. Shaul no tenía defectos, pero nosotros sí tenemos defectos. El Mashiach no puede venir de alguien que no tiene defectos. El Mashiach por eso no pudo venir de Rachel, dice el Zohar, porque Rachel era Yefat Toar y Yefat Maré, era perfecta. El Mashiach no puede venir de alguien perfecto. El Mashiach tiene que venir de la imperfección, porque eso es lo que va a hacer el Mashiach, transformar un mundo imperfecto hacia lo perfecto. Y alguien que no vivió un proceso de dolor, un proceso de imperfección, no puede entender el dolor y la imperfección en otra persona. Por eso el Mashiach viene de Lea, viene de Yehudá. Yehudá fue una persona que tuvo la capacidad de reconocer, sí, ese bebé es mío. Sadkami Meni. Tuvo que aprender con toda la vergüenza, con toda la pena, con toda la incomodidad que eso implicó para Yehudá, que era el jajam en ese lugar, se paró y dijo, sí, ese hijo es mío. Entonces Hashem dijo, una persona que tiene la capacidad de poder reconocer cuando se equivoca, de ahí va a venir el Mashiach. Pero para tener la capacidad de reconocer cuando uno se equivoca, tiene que equivocarse. Si uno nunca se equivoca, ¿cómo va a poder reconocer que se equivocó? Esa es la mala que tiene la gente que es Baal Teshuvah, que todos somos Baal Teshuvah, pero esa es la mala tan grande que tiene un Baal Teshuvah, que tiene la capacidad de poder reivindicarse, de poder hacer un renacimiento en él otra vez, de que lo pasado ya pasó y ahora empiezo y hago otra cosa. Muy bien, entonces, en toda esta situación que vemos de que la Torah es la que tiene que a nosotros darnos la guía de cómo manejar nuestras emociones. Por eso en Ibrit, la palabra cualidades se dice midot. Midot viene de la palabra, la traducción literal de midot no es cualidades, la traducción literal de midot es medidas, porque todos los sentimientos que nosotros tenemos dentro de nosotros y todos los valores que nosotros tenemos dentro de nosotros son cosas que son buenas o son malas según las medidas que nosotros tomemos. Todos tenemos que tener un poquito de cada cosa. Nada más la Torah es la que nos tiene que encaminar a nosotros cómo hay que usar eso. Shaul Amelech era tan humilde que frente a la presión del pueblo, no hay que dejar vivo a Agag. Él no tuvo esa valentía de decir, a Agag hay que matarlo porque Shmuel me dijo que mate a todos. Así que si tienen dudas, ahora le hablamos por teléfono a Shmuel que venga y que nos explique. Pero nosotros matamos a todos. A Nashim Betam. Hombres, mujeres y niños los matamos. ¿Por qué? Porque así me dijo Shmuel, punto. Y el que no me quiera hacer caso, cuidadito, le rompo la cabeza. Pero para poder pararse y decir eso, tiene que tener carácter la persona. Y para poder tener ese carácter, no puede ser tan humilde, porque una persona que entiende la humildad como sometimiento, pues nunca se va a parar y lo va a hacer. Y Shaul no lo pudo hacer. Y hasta tal punto que cuando Shmuel viene y le dice, ¿cómo te fue? Buenísimo, así te quejó la Sherdibata, hice todo lo que me dijiste. Y Shmuel lo para y le dice, ¿cómo? Y estos, ¿cómo se dice lo que hace la oveja? El balar. Estas ovejas que están balando, ¿qué son? Ah, no, eso es porque vimos que son ovejas que son gorditas, están buenas. Dijimos, vamos a hacer un corbán. Y Shmuel le dice, yo no te, Hashem necesita de tus corbanot. Hashem necesita que le hagas caso, no necesita Hashem de tus corbanot. Por culpa de esto vas a perder tu reinado. ¿Y cómo le dice antes? Im katan ata be'eneja, rosh bene Israel ata. Si tú te ves a ti chiquitito, bueno, haz una terapia o haz una cosa, porque tú eres un líder del pueblo de Israel, tú eres el rosh de bene Israel. Tú no me puedes decir, el pueblo me presionó. No existe.
presión social para cosas malas no existe. Puedes decir, tuve ganas, me olvidé, pero no le eches la culpa a una presión social. Las personas tenemos la fuerza y tenemos que ser valientes de que si hay una presión social, salirnos de ese lugar. Por eso es tan importante con quién socializan nuestros hijos y con quién nuestros hijos tienen ese nisayón de tener una presión social. La presión social es muy buena para cosas buenas. Si el amigo de nuestro hijo es un chavo que se queda estudiando y le dice, a ver, hagamos una jabrutal los domingos. Sí, pero los domingos no hay escuela. No importa, hacemos una jabrutal los domingos, estudiamos. Estudiamos el Dafa Yomi. No sé, con las mujeres. Hagamos un proyecto de no sé qué cosa. Hagamos una cosa. Ahí es una cosa muy buena. Pero así como hay un lado bueno, también está el otro lado bueno. Y las midot de la persona tiene que aprender a canalizarla, a llevarla de la mano como tiene que ser, como la Torah dice, y no caer en este error tan grande de Ahab, que cuando tenía que ser malo con Ben Hadad, se ve un tátale de persona, se ve dulcísimo, nos perdona la vida, sí, claro, pensando que está haciendo un Kiddush Hashem grandísimo. Y ahora, con Nabot, ¿dónde está toda esa bondad con Nabot? ¿Dónde está? ¿No te molestó que maten, que acusen en falso a un tipo que ni siquiera tuvo hijos? Porque cuando Eliyahu Anabí lo va a regañar a Ahab, le dice, las sangres de Mei Nabot, las sangres. ¿Por qué las sangres? Dicen los Jajamim. Porque él lo mató soltero, no lo dejó tener hijos. ¿Cómo? ¿Eso ya no pensaste? Hace 2 minutos eras un tipo re bueno con Ben Hadad, le perdonaste la vida, que este Ben Hadad ya va a matar a Yehudim. Y ahora, ya se te... Con tu primo, primos terceros, creo que eran primos segundos, ¿se te fue la onda? Sí, sí se va, sí pasa, sí pasan estas cosas. No a Ahab nada más le pasa eso. Pasan esas cosas cuando somos fuertes en cosas que no tenemos que ser fuertes, nos volvemos débiles en cosas que no tenemos que ser débiles. Por eso hay que hacer mucha tefilá y hay que pedir mucha siata dishmaya Hashem, especialmente para el jinuj de nuestros hijos, que sepamos sobre qué castigar. Porque si sobre todas las cosas malas que van a hacer nuestros hijos vamos a castigarlos, no vamos a poder porque es una asfixia. Entonces, que sepamos castigar. Si voy a castigar todo el tiempo porque me manchó el sillón con plumón y porque me rompió el jarrón checoslovaco, entonces cuando lo tenga que castigar porque mintió o porque no sé qué avera hizo, ya ahí se me va. Entonces, deja los castigos para cosas que ameritan castigo y no castigues sobre cosas que no ameritan tanto castigo. Eso es muy difícil, el equilibrio es muy difícil, es una de las cosas más difíciles. Pero bueno, creo que les conté la otra vez que había una situación también que pasó en el Senado de Israel, no sé, no me acuerdo si la dije o no la dije, me parece que sí la dije, que hace unos años, yo calculo como hace 15 años más o menos, hubo una situación en el Senado que querían hacer un hotel sobre donde había un cementerio de los musulmanes. Entonces se armó toda una discusión, que sí, que si no, al final Baruch Hashem no lo hicieron, porque predominó la idea de que si nosotros vamos a construir un hotel donde hay un cementerio de musulmanes, el día de mañana los musulmanes van a querer hacer una cosa sobre algo de nosotros. La verdad es que eso es un lugar kadosh, un Bet Olmim es un lugar kadosh, nadie tiene ni de Goim, ni de Yehudim, ni de nadie, hay que hacerlo. Entonces, una de las personas que se opuso muy fuerte era un senador que se llama Mordejai, un apellido ashkenazí, ahora no me acuerdo, y él se opuso vehementemente. Está bien, pasaron los años, a lo mejor 5 años después de esto, y había una posibilidad en la ciudad de Tiberia de hacer una carretera o algo así, pero para hacer la carretera había que hacerla sobre un cementerio yehudí. Y él dijo, necesitamos el turismo y la infraestructura y la urbanización de la Medina requiere. ¿Cómo puede ser? Cuando hablaste de un cementerio musulmán te opusiste. Y ahora que hablas de un cementerio yehudí, propones de que no es importante. Eso, así pasa. Así. Baruch Hashem igual no pasó porque no pasó la ley. Pero así pasa. A veces personas que hace 5 años dijeron una cosa, pasan 5 años y van a decir exactamente una cosa al revés de lo que dijeron hace 5 años. Pasa, sucede. ¿Cuándo pasa especialmente? Cuando una persona no tiene un criterio de Torah como tiene que ser. Yo creo que también puede pasar cuando uno tiene Torah, pero pasa bastante menos. Ok, vamos a seguir como nosotros estudiamos Naví. ¿Qué hora es? Ya voy a terminar con esto rápido. Nosotros generalmente, ¿cómo estudiamos? Agarramos nombres o ciudades o números. Y bueno, ahora nos vamos a tapar con la ciudad de Israel. En el Perek Hafalev, cuando fue lo de Nabot, Nabot se llama Nabot a Israelí, que tenía un Carmel, o Nabot a Carmelí, cualquiera de los dos nombres. Nabot a Israelí.
Ahí vimos en el mapa Emek Israel en dónde está. Y si vamos a buscar en el Tanaja dónde está Emek Israel, lo vamos a encontrar en varios lugares. En primer lugar, lo vamos a encontrar en Yoshua, cuando fue la Jalucá de la Aretz, la ciudad de Israel se repartió. Pero ahí no vamos a entrar porque no pasó nada en especial. Lo que sí es chistoso, lo que pasó es en el libro de Shofetim. En el libro de Shofetim y en Perek Vav, en el libro de Shofetim y Perek Vav dice que hubo una guerra en la época de Gidón, que se juntó Midian, Amalek y Bnei Kedem, Vaijanu be'emek Israel. Y ellos se acamparon aquí, en Emek Israel. Y fíjense cómo las cosas Hashem, todas las hace perfecto. ¿Qué pasó ahí? ¿Se acuerdan las que estudiamos Gidón? Nos acordamos un poquito que Gidón era una persona normal. Ayer se le presenta porque él estaba ayudando a su papá y él le dice al malaj, cuando se le presenta, le dice, viene el malaj y le dice, yo soy un malaj, y le dice, ah, sí, nosotros estamos festejando ahora Pesaj. ¿Dónde está Boreolam que hizo tantos milagros en Pesaj? ¿Por qué nos tiene ahora reventados que los midianitas se roban nuestra comida y todas las cosas y Hashem no nos ayuda? Al malaj le gustó mucho que él encontró un Kav Zehut para el pueblo de Israel. Entonces le dijo, tú vas a hacer el Lech Beoshiaja, tú vas a hacer el Shofet y vas a salvar en la guerra. ¿Y dónde dice yo? Era chiquitito el Shed Menashe. No, yo no sé, ni era Tamid Jajam, ni nada. Pero Hashem lo escogió por Zehut, que hacía Kibbutz Baem muy grande y porque amaba mucho al pueblo de Israel. Entonces Gidón dice, está bien, ¿cómo sé? Yo quiero que me hagas una prueba, le dice. Vamos a hacer que caiga tal rocío sobre todo el campo y sobre el pedazo de tzemer, de lana, que no caiga. Pero, perdón, primero al revés. Que caiga sobre una cosa de lana, puro tal, y sobre todo no caiga. Y después al revés, que sea viceversa. Tal, nosotros estudiamos que el tal es una cosa que a diferencia del Geshem, el Geshem, Hashem le dio permiso a Eliyahu Anabí que quite Geshem, pero tal no le dio permiso. Por eso Eliyahu Anabí primero dijo, yo te juro que no va a haber ni Geshem ni tal, y después se tuvo que retractar porque tal, que es rocío, siempre va a caer. Tal, dicen los Jajamim, a diferencia del Geshem, tal siempre es Simán Berajá. ¿Esto dónde pasó lo del tal? En Israel. El tal es Simán de Berajá. El Geshem a veces puede ser Simán de Berajá y a veces puede ser que no sea Simán de Berajá. En Shofetim, que creo que usamos 2 clases para hablar del tal y qué representa el tal y nada más vamos a decirlo, Bixea Azle, con la puntita de un tenedor, vamos a decir nada más que el tal representa Jiat Ametim. Porque hay un pasuk que dice en Ishayahu, Perek Habet Pasuk Yutet, lo busqué, que dice, Akitzu Berranenu Shochne Afar. El día de mañana, cuando venga el Mashiach, muy pronto, Bezat Hashem, y haya Jiat Ametim, dice Ishayahu, se van a despertar, Akitzu, se van a despertar y van a ponerse contentos los que habitan en el polvo. Kital orot teleja, vaaretz petaim tijien, refaim tijien. Porque va a Hashem mandar un tal orot, un rocío de luz. Taleja es tu rocío de luz es tu rocío. Vaaretz refaim tijien. Y la tierra va a devolver, va a regresar los cadáveres que están en la tierra. Dice la Gemara, Atida Kadosh Barujú Leorit Tal Shel Tejía. En el futuro, cuando sea Tjiat Ametim va a ser 40 años después que venga el Mashiach. Cuando sea Tjiat Ametim Boreolam, ¿cómo va a revivir a los muertos? Va a mandar un tal, va a mandar un rocío, y ese rocío va a despertar a los muertos. Y porque dice el pasuk, Akitzu Berranenu Shochne Afar, que se despierten las personas que están en la tierra. Tal, en su momento, y explicamos que también es un simán de Teshuvá, porque hay otro pasuk que dice, Eyeka tal de Israel, y Frasca Yoshaná, pero nosotros dijimos que tal también, si le cambiamos las letras, es lat. Lamet tet, en arameo, quiere decir maldición. Y dijimos en su momento que representan las 39 maldiciones que tuvo 10 Adán, 10 Javá, 10 la víbora y 9 la tierra. Y tal, que es la venida del Mashiach, es al revés, es 39 versos 39. 39 maldiciones que recibió Adán, Javá y la víbora y la tierra, 39 latigazos que se le da a una persona que transgrede alguna saberot, 39 melajot que no se pueden hacer en Shabbat, pero Ze Leumat Ze Asa Elohim, Hashem hizo una cosa en contraposición a la otra cosa, y tal representa
hacer teshuvá. Representa la posibilidad de reivindicarse. Representa la posibilidad de transformarse. Así como en Emek Israel fue la oportunidad que tuvo el pueblo de Israel de hacer teshuvá con Gidón. Y Gidón pide un tal que sea una muestra del cariño absoluto e inconfundible que tiene Hashem con el pueblo de Israel. Y Besat Hashem, el miércoles que viene vamos a seguir hablando porque encontré un midrash de Shira Shirim cuando dice, en Shira Shirim, dice, ya ni veo ni con los lentes para ver. Espérenme, aquí lo encontré. Kol dodido fek. Pitjili, Ajoti, Rayati, Yonati, Tamati. ¿Quién se sabe? Shira Shirim. Sheroshi, Nimlatal, Kebutzotai, Resisei, Laila. Despierta, Israel. ¿Qué le llamó de amor? Hashem nos dice. Te estoy golpeando la puerta. Mi hermana, mi amiga, mi esposa, mi palomita, mi querida. Porque dice Hashem, mi cabeza se llenó de rocío. Se me está aplastando todo el peinado, dice Hashem. Bueno, vamos a entender qué quiere decir Hashem que se le está despeinando el peinado. ¿Que Hashem tiene pelo largo? No, no es así. Vamos a ver qué significa Besat Hashem la próxima clase. Gracias, nos vemos mañana, Besat Hashem. Perdón el... Uy, Shema. Perdón. Bye, gracias. Gracias, Mora.